Estimados hermanos, bienvenidos a una nueva clase de Pasos a la Vida Abundante. Dios te bendiga, qué alegría que estés aquí con nosotros. Vamos a comenzar a partir del día de hoy un nuevo tema durante un periodo considerable de tiempo. Y el tema es nada más ni nada menos que Dios Trino. ¿Qué quiere decir esto? Estudiar las tres personas de nuestro Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el primer título que estás viendo ahí en pantalla es La paternidad de Dios, porque vamos a comenzar hablando de Dios como Padre. Un tema muy interesante y muy importante. Lo primero que quería compartir con vos es que creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas, como te decía antes, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. De ahí viene la expresión trino, de Trinidad, ¿sí? Que hace referencia a estas tres manifestaciones, ¿sí? Algo que habitualmente me gusta pensar cuando compartimos varios temas en Pasos a la Vida Abundante es que cuántas alabanzas, cuántas adoraciones nosotros cantamos y hay tanto contenido de lo que vemos en las clases expresado en esas canciones que es muy interesante. Hay una canción que viene a mi mente que habla que dice Dios en tres personas, bendita Trinidad. Es una canción em, que comparte Marcos Witt, no sé si te la acordás, al Dios el Padre Eternal, dice, muy interesante. Bien, continuando un poco adelante. Em, si bien hablamos de tres personas, tenemos que entender a Dios como un Dios único, ¿sí? Formado por tres personas. No son tres dioses distintos. No quiere decir que Jesús es un Dios, Dios Padre es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. De ninguna manera, es un único Dios que está formado por tres personas, tres manifestaciones. Me gustaría compartir con vos de Deuteronomio 6.4 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. No hace referencia a que haya varios señores. Creemos en un Dios único, formado por, perdón la insistencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es muy interesante considerar lo siguiente. A través del siguiente ejemplo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo se ven, cómo se manifiestan en el texto bíblico estas tres personas? Uno si lee la Biblia va a encontrar estas tres personas. Hay mucha presencia de Dios Padre en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento mucha presencia de Jesús y la vida del Espíritu Santo. Pero acá hay un ejemplo muy interesante que da fe de la creación, ¿no? Y vemos que desde la creación Dios en tres personas ya estaba trabajando en conjunto, trabajando en equipo. Si vamos a Génesis 1.2, 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, ahí tenemos uno, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu, allí tenemos al Espíritu de Dios, iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 vemos la presencia de Dios Padre y del Espíritu Santo manifiesto en la creación del mundo. Y nosotros diremos, pero ¿dónde está Jesús? Vamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 1, versículo 1 y 3, y dicen el siguiente. En el principio ya existía el verbo. Y déjame hacer una aclaración importante. En este capítulo de este Evangelio, el verbo hace referencia a Jesús, a Jesucristo mismo. Entonces leo de nuevo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él
todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces es un ejemplo muy interesante que da fe de la presencia de Jesús junto al Espíritu Santo y Dios Padre en la creación misma. Trabajan en equipo y allí están las tres manifestaciones del Dios en el cual hemos elegido creer. Y muy breve, nos gustaría poner un pequeño pie en este concepto de Dios Padre. Seguramente lo habrás escuchado, em, esto de Dios Padre, y quería compartir con vos un poco la expresión. Como vas a ver en pantalla, podemos llamar Padre a Dios porque Él nos adoptó. Eso es la gran clave y la posibilidad que nos da de ser hijos de Dios y tener a Dios como Padre, ¿sí? Principalmente este concepto que tiene que ver con la paternidad de Dios se da mucho en el Nuevo Testamento. La palabra Padre viene de pater, ¿sí? Y significa nutridor, protector, defensor, ¿sí? Y qué importante es conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener una visión equilibrada de Él. Y me gustaría que vos puedas pensar en este tiempo si estás considerando verdaderamente a Dios como Papá. Lo vamos a profundizar mucho más de todo lo que significa Dios como Padre, pero nos gustaría hoy presentar el tema, compartir el tema que vamos a desarrollar. Tiene que ver con la Trinidad y tiene que ver con la paternidad de Dios. Y antes de meternos profundamente en este tema, a partir de las próximas clases, nos gustaría desafiarte y invitarte a pensar, ¿estás viendo a Dios como tu Padre? Fíjate que Dios como Padre es una bendición porque nos da todo lo que necesitamos, nos protege, nos defiende, en fin, tantas cosas que vamos a ver. Espero que el tema sea de bendición para vos, sea interesante para vos y juntos le podamos sacar el jugo. Déjame terminar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo y te queremos pedir tu bendición en el desarrollo de este tema. Que a cada uno de nosotros nos vayas hablando, te vayas revelando como Padre, como Hijo y como Espíritu y sea edificante para nuestra vida. Te mandamos un saludo grande, Señor, porque sos nuestro amigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.